Veamos ahora la suma de vectores. Para la suma de vectores existen dos métodos gráficos. Hay más, pero los más comunes son estos dos posiblemente. ¿Sí? Un método es el de paralelogramo. Y el otro método es el método del triángulo. Vamos a hacer la suma de vectores. ¿Cómo es la suma de vectores? Comencemos con dos vectores, dándonos una idea. Por ejemplo, este es el vector A. Ese de ahí es el vector A. Y este es el vector B. Si me están pidiendo hacer la suma del vector A con el vector B, que es suma, aquí lo vamos a poner. La suma sería el vector A más el vector B. Lo que tengo que hacer es utilizar las líneas de acción. Esto se puede desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, y este de aquí también puede ir hacia abajo o bien hacia arriba. Entonces lo que haremos es utilizar sus líneas de acción justamente para juntarlos en un punto. Si lo tengo aquí, lo voy a desplazar y lo junto, ¿sí? Cuando ya está así junto, que los dos puntos iniciales coinciden, me quedaría de esta forma. Me quedaría así. Este es el vector B. Y este es el vector A. Listo. ¿Sí? Observen, ya los junté. Entonces, para poderlos sumar, la suma de vectores también se le llama resultante. Entonces, para poderlo sumar, voy a formar un paralelogramo y encontrar la resultante. Para ello, este vector lo voy a dibujar nuevamente aquí. Obviamente va a estar paralelo. Entonces, el vector es este que está aquí. Lo voy a poner punteado para que se distinga. Y de igual forma voy a poner el vector B. Punteado. Ahí está. ¿Y cuál es su suma o su resultante? También le llaman así. Pues es el vector que vemos por concepto. Hay que recordarlo fuertemente. La resultante de una suma de vectores es el vector que empieza donde empiezan los dos vectores y termina donde terminan los dos vectores. La suma de los paralelos. Va de aquí de un punto inicial, empieza donde empiezan los dos vectores y termina donde terminan los dos vectores. Y esto que está aquí en azul justamente es la suma del vector A más el vector B. Y ese es el método del paralelogramo. ¿Cómo es el método del triángulo? De igual manera, si son estos dos los vectores, voy a resolverlo aquí para que vean qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, utilizando esa gran comodidad que es la línea de acción, este vector lo puedo subir o bajar, pero lo voy a hacer con fines de que quede de la siguiente forma, ¿sí? Este lo voy a bajar un poco y este lo voy a recorrer más a la izquierda para que quede aquí. Si ustedes observan, lo voy a desplazar un poquito, ¿sí? Es para que quede de esta forma. Justamente este vector va a estar aquí y va a empezar el vector A donde termina el B. Aquí va a empezar. Entonces, si lo desplazo, pues me quedaría de esta forma. Observen. Este es el vector B. ¿Sí? Y el vector A, como utilicé sus líneas de acción, me va a quedar de esta manera. Ahí está. Este es el vector A. ¿Sí? Y si yo quiero revisarlo, analizarlo, para ver cuál es la suma de vectores de A y B, pues aquí se sigue también el concepto de es el vector que empieza donde empieza el primer vector y termina donde termina el último vector. Y esto de aquí corresponde a la suma del vector A más el vector B. Y si ustedes observan, pues es lo mismo. Obviamente, pues como lo hago a mano alzada,
pues no está exactamente igual, pero sí es justamente para uso ideal. Método del paralelogramo y el método del triángulo. Entonces aquí la resultante o la suma de vectores es el vector que empieza donde empieza el primer vector y termina donde termina el último vector. Teniendo en cuenta esto, como ya aquí hicimos una suma, y esta también aquí la voy a representar, esta es la suma de A más B. ¿Sí? Ahora, utilizando justamente la misma metodología de hacer una suma con el método del triángulo, voy a hacer una resta. Esta resta va a ser de la siguiente forma, utilizando el método del triángulo. La resta, y esta resta, aquí la voy incluso a poner por separado, porque es la que tal vez me pueda llevar más complicaciones, pero no es así. Puedo hacer dos tipos de resta. Primera, A menos B, o bien puedo restar el vector B menos el A. ¿Sí? Puedo hacer esas dos restas, utilizando el método del triángulo. De manera gráfica, de manera analítica, perdón, no está definida la resta de vectores. Entonces, ¿cómo la puedo llevar a cabo? Utilizando un pequeño artificio. Ese artificio lo voy a explicar de este lado. ¿Sí? Si a mí me dicen que tengo que hacer la suma de A más B, pues todo está correcto. Pero a mí me están pidiendo una resta, ¿sí? Que implica que a este de aquí, como me están pidiendo la resta y la suma no está definida, la resta no está definida, entonces lo que voy a hacer es al vector B le voy a cambiar el signo. O sea, verdaderamente sí voy a hacer una suma. Es una suma, pero al vector B, antes de sumarlo, le tengo que cambiar su signo. Y justamente es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, primero vamos a resolver este aquí. ¿Sí? Y de referencia voy a tomar los mismos vectores. Este es el vector A y este es el vector B. Entonces, el vector A lo dejo igual, porque ese no le cambié ni la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Ahí está. Este es el vector A. Y al vector B hay que cambiarle el sentido, porque este signo me lo está indicando para hacer la resta. Entonces, si lo tengo de esta forma, el vector B, pues simplemente lo voy a poner así. Ya le di la vuelta porque el sentido lo cambié y lo voy a utilizar la línea de acción para poder desplazar el vector y ponerlo justamente donde empieza el otro vector. Entonces, si lo desplazo, me quedaría de esta forma. ¿Sí? Y este de aquí, pues, pasa a ser el vector B, pero con el signo menos porque le cambié el sentido. Y si yo sigo la misma técnica que la del triángulo, dijimos que la resultante o suma de vectores es el vector que empieza donde empiezan los dos vectores, donde empieza el primer vector, perdón, y termina donde termina el último vector. Empieza en el primero y termina en el último. Entonces esto de aquí corresponde a la resta de A menos B. Ahí está. Utilizando la misma técnica voy ahora a hacer la resta de B menos A. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente forma. Va a ser B menos A. ¿Sí? B queda igual. No le voy a cambiar el sentido, ni la magnitud, ni la dirección. Entonces ese lo vamos a dibujar de la misma manera. B. Ahí está. Ese es el vector B. Sin embargo, el que ya va a cambiar de sentido es el vector A. Este es mi vector A. Lo cambio de sentido, la flecha la voy a poner aquí, la punta de la flecha. Entonces, de estar así, le voy a dar la vuelta. Y utilizando sus líneas de acción, voy a hacer los que coincidan donde mismo. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, si los hago coincidir, me quedaría de la siguiente manera.
este de aquí corresponde al vector A. Negativo. Porque le cambiamos el sentido. ¿Y la resta cuál sería? Pues la resta es, utilizando la definición para encontrar la resultante, sería el vector que empieza donde empieza el primer vector y termina donde termina el último vector. Y esto de aquí es B menos A. ¿Sí? Entonces nos acabamos de dar cuenta de algo muy interesante. Observen que cuando se hace la resta de vectores, es el vector que empieza en B y termina en A. Y cuando es B menos A, es el vector que empieza en A y termina en B. ¿Sí? Con estas técnicas son muy funcionales. Y si me queda claro el concepto, pues puedo hacerme la siguiente pregunta. Supongamos que tenemos un conjunto de vectores. Esos vectores los vamos a dibujar en la parte de abajo. Aquí. Por ejemplo, este es un vector, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro vector. Observen, incluso aquí le voy a poner que es el vector A en pequeñito, vector B, vector C, vector D y vector E. ¿Sí? ¿Cuál es la suma de vectores de eso? 0. ¿Por qué? ¿Cuál es la resultante? 0. Porque si yo tomo de partida el vector A, es el vector que empieza donde empieza el primer vector y termina donde termina el último vector, que es C. Y todos estos vectores tienen la firme secuencia, de que cuando termina uno, comienza otro. Cuando termina uno, comienza el otro. Y así sucesivamente. Entonces, de esto de aquí la resultante es 0. Entonces, por lo tanto, imaginemos nosotros un sistema de fuerzas que está en equilibrio, pues hay muchas fuerzas. Pero toda la resultante de esto, si están así encerrados los vectores, pues me va a dar 0.